Estamos en Milenio Radio. Ayer, como le hemos ya informado durante este espacio, el presidente Enrique Peña Nieto dio su mensaje con motivo de la entrega del documento del primer informe de gobierno. Ahí estuvo mi compañera Yuli García. Ella es periodista, conductora de dos espacios en Milenio Televisión a las 9 y a las 11 de la noche. ¿Cómo estás, Yuli? Qué gusto saludarte. Buenos días. Azucena, igualmente, muy buenos días para todo tu auditorio. Pues efectivamente ayer estuvimos presentes durante este mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, y lo que comentábamos un poco era que al final todo lo que había sucedido antes de este mensaje presidencial pues jugó a favor del presidente, porque estuvo finalmente en un espacio muy cómodo, pues era dentro de los propios pinos y rodeado casi de gente que lo estaba apoyando, que iban gobernadores de todos los partidos, iban representantes del partido del PAN, particularmente los representantes de la izquierda. Azucena, vimos los nombres marcados en la silla, por ejemplo, de Jesús Zambrano, que estaba ubicado al lado de Gustavo Madero, presidente del PAN, pero Jesús Zambrano nunca le llegó. Al final, Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, nos dijo que él había hablado con Zambrano desde las 9 de la mañana y lo que le había comentado era que no era un desaire, que él tenía muchas cosas que hacer, y entre otras cosas como seguir discutiendo las propuestas por parte de los maestros de la CENTE para poder incluirlas dentro de la Ley de Servicios Profesionales, pero que no se trataba de un desaire. Sin embargo, no fueron tampoco Ricardo Anaya, Dante Delgado, Ricardo Monreal, que eran invitados que sí estaban al menos contemplados o invitados, pero ellos preferían no asistir. Y la verdad es que se vio algo un poco en la vieja práctica, si hay que decirlo, porque cuando llega el presidente, que llega a las 10 de la mañana en punto, Azucena, hay una cantidad de aplausos durante casi 2 minutos, donde todo el mundo, había por supuesto entre los invitados, habían... ¿Sí, Yuli? ¿Me escuchas? Sí, te perdimos ahí de los aplausos, y te iba a decir, Yuli, bueno, revisando la prensa nacional, los aplausos son una cosa, pero luego cuando ve uno los rostros de algunos de los invitados, sí piensas en esas viejas formas del día del presidente, ¿no? Porque se les veía pues hasta la cara como de admiración al presidente, a la figura presidencial, no al personaje, no a la persona Enrique Peña Nieto, sino a eso que significa tener una figura presidencial encarnada por un priista para los priistas, ¿no? Exactamente, Susana. Por eso de alguna forma decíamos que resultó ser muy a favor del presidente, porque al estar dentro de los propios pinos, en una carpa muy pequeña, habían 600 invitados y pues casi todos, era como tú lo estás diciendo, era una admiración en el momento en que aplaudían, y por eso en algunas ocasiones se veía un poco serios al gobernador de Oaxaca, Gabino, que fue, y al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, porque en realidad ellos no aplaudían con la efusividad de los que los demás lo estaban haciendo, pero tenían razón, ellos tampoco no tenían por qué hacerlo. La mayoría de los invitados estaban en el tono que tú dices, en una celebración a la figura del presidente con un discurso bastante largo, duró 1 hora y cuarto aproximadamente el discurso, pero como que no se perdía la ocasión para aplaudir. Había casos, había temas que sí, digamos, que lo ameritaban por todo lo que se está viviendo en los últimos días. Reforma educativa, por ejemplo, que fue un tema que el presidente Enrique Peña Nieto mantuvo presente durante todo el discurso, inició con eso, lo nombró varias veces durante el discurso y casi al final también lo volvió a reiterar, diciendo como que era un logro de todos, tanto del Ejecutivo, pero también del Congreso, claro, haber logrado aprobar esta ley de reforma educativa. Pero hubo cosas, Azucena, sin embargo, que no se dijeron. Por ejemplo, el tema económico, que es un tema que lo sabemos porque estamos viendo las cifras cada día, estamos viendo los porcentajes de expectativa que se están dando y cada vez disminuyen más. Y ese es un tema que no se tocó. Es un tema que quedó afuera, es un tema financiero importante para el país y sin embargo no estuvo presente. Y si se trataba de un informe, valdría la pena escuchar también qué era lo que se tenía que decir al respecto. Claro. Pero al final platicamos con varios de los asistentes, con varios gobernadores, diputados, senadores, y aunque fueran de otros partidos,
lo cierto es que no había como este ánimo de exigirle tanto al presidente, porque decían, por ejemplo, pues 9 meses es muy poco. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se aprueban las reformas, por ejemplo, y sobre todo la reforma fiscal, la reforma hacendaria, la reforma financiera. Vamos a ver si esas reformas sí se aprueban y entonces sí, vemos si la economía corre un mejor rumbo a partir de esas reformas o no. Bueno, oye, Yuli, pues a grandes rasgos, digamos, fue, y muchos lo esperábamos, es decir, al menos yo no esperaba que el presidente diera un informe detallado, porque hemos visto que la parte de discurso, de comunicación, la tiene muy bien estructurada y el presidente sabe que no podía volver a los excesos de los años 90, ¿no? Tú y yo recordaremos aquellos discursos que no eran de una hora, que eran de horas, sin clases, en cadena nacional, en horas, en horarios estelares, etcétera, y no caer tampoco en tanta frivolidad que se vio en algunos gobiernos panistas. El presidente sabía que tenía que comunicar, sabía que tenía que comunicar al ciudadano común y corriente, y me parece que al menos en cierto sentido lo logró, Yuli. Sí, bueno, efectivamente, si se compara con otros discursos, sobre todo priistas, pues no tiene comparación. Es un mensaje de 1 hora que, sin embargo, se hizo largo, porque durante el mensaje, pues sí, todo el tiempo estás hablando de las cosas que se han hecho bien y en ningún momento sí, claro, traes a colación los temas que quedan pendientes, se hace largo en algún momento dado. Y segundo, te rodeas de la gente invitada, porque finalmente si invitas a gente de la oposición, esa gente de la oposición está dentro de un ambiente donde no es el momento tampoco para criticarlo, porque ya se habían dado posturas de los partidos un día antes, entonces ese no era el momento tampoco ni el lugar para criticarlo. Y lo mismo sucedió, Yuli, con los informes de Felipe Calderón, que los hacía incluso con un número mayor de invitados, ¿no? Porque el presidente Calderón los hacía, bueno, unos eventos gigantes en un escenario enorme, con cambios de cámaras, etcétera. Era una gran producción el informe, y también lo tenía, digamos, bajo el ojo de su equipo, bajo la revisión de a quién invitar, a quién no, y entonces se hace un ambiente cómodo, como en el que vimos ayer desenvolverse a Peña Nieto. Exactamente. Bueno, hay algo que yo te quería decir que sí tiene que ver con las formas, pero que también refleja algo, de todas maneras, de la clase política y del momento que estamos viviendo, y es esta manera de despedirse del presidente cuando termina su discurso y le aplauden durante minutos y minutos, y él hace como unos ademanes de agradecimiento a toda la gente que está presente. Son como ademanes de los viejos políticos, pero es una característica del presidente Enrique Peña Nieto. Él siempre fue, a pesar de que es un hombre muy joven, fue un político que es un político que le gustan las viejas formas en muchos sentidos. Sin embargo, lo que ocurrió ayer fue una nueva manera de comunicar, de una manera, en un sentido un poco más corta, y que, como te decía, pues jugando a favor de él, porque sí se habían vivido días previos en donde ni siquiera se sabía si iba a poder hacer o no el mensaje, y finalmente que se hubiera podido hacer el mensaje con la institucionalidad que se hizo, con los tiempos corriendo perfectamente, sin ningún problema para que los invitados pudieran llegar, ni bloqueos ni protestas alrededor de Los Pinos. Bueno, creo que fue un logro no solamente para el presidente, sino para la clase política, y justamente esa clase política respondió a ese momento siendo generosos con el presidente. Te agradezco mucho, Yuli García, tu crónica, y te vemos hoy a las 9 y a las 11 de la noche en Milenio Televisión. Gracias, buenos días. Gracias, Azucena, buenos días. Buenos días.